amistad que usted puede tener. Me decía alguien un día de esto, un anciano, me decía, pastora, ¿cómo usted pudo lograr lo que ha logrado hoy en día? Fíjese que le voy a relatar en pocas palabras. Cuando yo me casé, hace muchos años, cuando yo me casé, en la primera semana llegué a una reunión de matrimonios. Y cuando el pastor hace una pregunta, dice, gracias hermano, cada uno me va a responder cómo usted se sentiría si su pareja le faltaría el día de mañana. Yo apenas tenía una semana, estaba en mi luna de miel. ¿Usted cree que yo tenía la mentalidad de estar pensando que se me iba a morir? Era algo difícil de responder. Y en ese momento me quedé con una respuesta muda, no tenía nada que responder. Yo estaba en lo mejor de mi vida. Y hoy después que el pastor llegó a oficiar el servicio fúnebre de mi esposo, es el pastor que nos dio siempre el amor de papá desde los inicios de nuestro ministerio. Y este pastor llega y me dice, Melina, ¿te acuerdas la pregunta que hice a los matrimonios? ¿Qué respondiste? Y le dije nada, porque no tenía respuesta. Lo que menos pensé es que yo me iba a quedar sola. Es que mi esposo se iba a adelantar. Entonces, en esos momentos empieza a recordar mis memorias, todas aquellas cosas que uno habla como matrimonio. No sé ustedes si hablan cosas como qué va a pasar el día de que se muera el esposo o la esposa, qué vas a hacer. Y la iglesia estaba como un aproximado de 250 personas. Y cuando mi esposo empezó a tener sus dificultades físicas, era difícil, pero yo no sé cómo, solamente Dios que nos daba la fuerza para poder sostenerla. Y en ningún momento nos agarramos tiempos de decir vamos a abandonar la iglesia o ponerlas en manos de alguien más, a pesar de las circunstancias que él estaba pasando. Él pasó 10 años en diálisis, en donde dormía con una máquina conectada por 12 horas todas las noches. Pero qué bueno fuera de que la persona durmiera, es imposible de que una persona pueda dormir durante ese proceso de tratamiento. Luego apareció de que tenían que hacerle una cirugía de corazón abierto y en ese tiempo fue tan de repente y le dice el doctor, bueno, Víctor, ponete a cuentas con Dios porque solo el 5% de las personas se salvan de esta cirugía. Y él entra al quirófano como nada, sonriendo y bueno, y allá la esposa solita en la sala de espera, ¿qué va a pasar? ¿Va a salir el esposo o no? Yo estaba en una situación de que solamente agarrado de la mano de Dios. Y en medio de eso, atendiendo la iglesia. Pero en ese tiempo, la iglesia empieza a tener sus dificultades como, ¿cómo va a poder orar este pastor por mí si él está necesitado de oración? ¿Cómo va a poder usarlo Dios a esa persona si la que necesita es ella? Entonces empiezan los diferentes comentarios en medio de una congregación que ama a Dios, pero hay de diferentes mentalidades y diferentes conceptos. Pero en medio de eso sabe que había una fuerza sobrenatural de Dios que impulsaba a seguir en ese ministerio. Cuando lo operan de corazón abierto, vengo, lo recojo, ya después de varios días me lo da el hospital, lo llevo a la casa, tengo que atender la iglesia. Lo que dormía yo eran está hablando aproximadamente 12 años, lo que dormía eran 2, 3 horas por la noche. No era mucho, yo le hacía de ama de casa, le hacía de mamá, le hacía de esposa, le hacía de enfermera y le hacía de ministro. Y entonces hubo un momento que lo llevo a la casa, lo dejo ahí y lo dejo con un hermano y le digo, aquí se va a quedar y yo me voy a atender la iglesia. Pero fíjese que había una paz tan grande de Dios en mi vida que no andaba presionada, no andaba como, ahora voy a hacer esto y me voy a sacar el mensaje de la manga de la camisa, como dicen alguien.
No, había una paz de Dios que en todo momento estaba la presencia de Dios. Llegando yo a la iglesia y termina la alabanza, vuelvo a ver y mi esposo a la par mía. El hermano le había puesto traje, saliendo del hospital con la cirugía de corazón abierto. Cuando yo iba a pararme al púlpito, dice, Meli, déjame dar unas palabras. Y le dije, está bien. Yo sabía que el que iba a predicar era él. Se levanta de la silla de rueda y da el mensaje. Ese hombre, para mí, me inspiró tanta fe, tanta confianza en Dios. Y quizás en ese tiempo del proceso entre matrimonio, hasta hoy después he estado asimilando muchas cosas, entendiendo muchas cosas, que hasta el último día, mire, el último día que él partió con el Señor fue un momento en que menos esperaba. Le iban a hacer una pequeña cirugía que solo le iban a dormir la parte del dedo gordo del pie. Y ahí se quedó. La voluntad de Dios fue esa, pues había que aceptarla. Momentos difíciles, sí, momentos difíciles. Pero una de las cosas que yo le decía, si el día que te vayas, no pienses que yo me voy a hacer cargo de la iglesia. Yo no voy a soportar y no voy a aguantar ese peso. He trabajado contigo, porque una de las cosas que me ayudó a mí fue el día que me casé con él, es que trabajamos juntos. Siempre conocimos los procedimientos, siempre conocimos todo lo que se conoce de una iglesia o conoce uno los funcionamientos en un matrimonio. A veces el esposo sabe una cosa, la esposa otra. Cuando falta uno, el otro se muere de depresión porque no sabe qué hacer. No sabe qué es lo que tiene que pagar porque no se dio cuenta nunca lo que debía el esposo, lo que debía la esposa. ¿Por qué? Porque no trabajaron unánimes. Y verdaderamente cuando uno se casa es para que dos vengan a ser más fuertes. Y el reino de tinieblas respeta mucho ese acto tan valioso. Entonces nosotros en esos momentos, claro, uno quiere agarrar a todas aquellas personas que lo aman y sentir el apoyo, sentir la protección de ellos. Nos unimos con mis hijos y yo tengo muchos hermanos, pero no están en esa ciudad. Están en otro estado y están en otro país. Y bueno, a agarrar fuerzas y seguir para adelante. Y una de las cosas que recordé mucho fue eso, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en la decisión que yo había dicho? Yo no voy a ser responsable de la iglesia. Pero en el momento que se llega, dije, bueno, ahora es mi tiempo. No voy a dejar tirado lo que alguien hizo y que trabajamos juntos. Y empezó, ya no sabía, las emociones estaban conmovidas y hablé con la congregación, les dije, bueno, ¿quiénes estamos para trabajar y seguir adelante? Y vamos a hacerlo. Como le digo, uno siempre a veces, toda iglesia tiene una cobertura espiritual, ¿no es así? Toda iglesia tiene una cobertura espiritual, entonces, pero cuando la cobertura espiritual por una u otra razón no está allí, nosotros no tenemos que estar dependiendo de algo así, tenemos que saber quiénes somos en el reino de Dios. Entonces dije, he creído en un Dios que me ha sostenido hasta el día de hoy y yo puedo seguir creyendo en esa mano que me sostendrá y me levantará. Y empecé a agarrar fuerzas en Dios, pero era una fuerza sobrenatural, tan profunda. Fíjese que algo que ustedes yo sé que me van a entender. Me dijo mi esposo un tiempo, Meli, tú vas a quedar viva el día de que yo me vaya. Y le dije, ¿cómo sabes que te vas a ir primero? Y me dijo, tú te vas a quedar para dar testimonio de lo que yo te estoy diciendo que va a suceder. La tierra, me dijo, va a tener un movimiento el día que parta yo con el Señor. Y le dije, ¿cómo va a pasar eso? Y me dijo, va a caer una tempestad de lluvia que la gente se va a sorprender porque está cayendo tanta agua en pleno verano. Y yo le dije, no, tú sabes que aquí no llueve tanto así. Y empiezo yo a hablarle así a él, ¿no? Tú me estás diciendo algo para que yo me preocupe, que ya te vas a ir. Y bueno, empieza la mente de uno a tener diferentes pensamientos. Y me dijo, no, Meli, no soy cualquier cosa. Cuando se va un ungido de Dios de la tierra,
hay una manifestación divina, sobrenatural. Oh, y ahí cuando me dijo, bueno, está bien, pero como no te vas a ir, le dije, los dos nos vamos a ir juntos, así es que va a haber doble manifestación. Trataba de darle siempre por el otro lado donde él estaba hablando. Mire, el día que él partió con el Señor, cayó una cantidad de agua en esa ciudad que el lago que está ahí bastante grande, le tuvieron que abrir una puerta para que el agua saliera y corriera por los ríos. La ciudad estaba en alerta roja, todas esas ciudades cercanas, porque había mucha agua. Las casas estaban inundando, estaban metiéndoseles debajo de la casa y estaba la gente bombeando el agua, sacándola de tanta cantidad de agua que había. Cuando yo fui a reconocer ya el cadáver y arreglar todos los arreglos, no podíamos ni salir de la funeraria, y ahí se me vienen las palabras que él me dijo: Meli, el día que yo me vaya de la tierra, va a haber una manifestación sobrenatural, porque no se fue cualquier persona de la tierra. Y hasta el día de hoy yo puedo decir de que es verdad, es verdad. Cuando alguien busca hacer la voluntad de Dios, busca servirle a Dios, dar todo lo que es para el servicio a Dios, ¿quién da testimonio por nosotros? Dios. Entre nosotros los seres humanos hay momentos que no nos creemos. Está hablando una historia que no, pero hay alguien que da testimonio y dará siempre testimonio por cada uno de nosotros. Y uno de los puntos importantes que sentí del Señor traer, tiempos de conquista, de traer hoy, tiempos de conquista. ¿Por qué? Porque en esos momentos críticos de la vida del ser humano hay que saber conquistar para triunfar. Hay que saber llegar al corazón de Dios para poder fortalecerse por la mano bendita de Jehová. Y cuando le dije al Señor, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me dijo, tú sabes, fue una voz tan audible, tú sabes lo que tienes que hacer. Bueno, reúno a los ancianos y le dije, ancianos, y primeramente mis hijos dijeron, mamá, nosotros vamos a oficiar todo en este momento. A papá siempre nos enseñó el servir al Señor y lo vamos a hacer. Y ellos lo hicieron conscientes de lo que estaban haciendo. ¿Y por qué? Porque siempre se les enseñó un principio de amar a Dios sobre todas las cosas. En donde quiera que nosotros andábamos desde chiquititos, ellos andaban con nosotros, nunca tratábamos de dejarlos para tener nosotros mejor tiempo, siempre tratábamos de involucrarlos a ellos. Por eso ellos siempre están sirviéndole a Dios. Y en eso quiero decirle de que Dios me dejó una gran bendición de hijos a través de mi esposo, y eso es lo que puedo disfrutar el día de hoy. De la presencia de Dios y de la bendición de los hijos que Él me dio. Es grande bendición pensar en todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios nos da y en el fruto que podemos obtener a través de la obediencia. Pero no sé quiénes de ustedes les ha costado conquistar algo en su vida, o quizás siguen todavía intentándolo y les está costando conquistar. Pero, por ejemplo, la salvación. La salvación es tan grande en la vida nuestra que no es cualquier cosa. La salvación es algo que lo tenemos por gracia. Pero quiero decirle algo, como yo lo recibí. Cuando nosotros vamos a comer, para sentarnos a una mesa y poder disfrutar los alimentos, esos alimentos tienen que pasar por un proceso. Y ese proceso, ¿qué? Hay que ir a trabajar, hay que ganar dinero, hay que comprar la comida, hay que cocinarla, pasa por un proceso de cocinarla para poder servirla y poder comerla. Hay un proceso. Y el ser humano muchas veces dice, ya soy salvo y soy salvo por gracia y hasta aquí llegué. Y hacen de las suyas, tienen sus momentos débiles en su vida, pero como son salvos se quedan ahí. Es un proceso. La salvación es un proceso.
La comida que comemos pasa por un proceso, hasta eso nos cuesta. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el servicio a Dios, cuando nosotros nos sumergimos en el Espíritu de Dios, nosotros encontramos los secretos de Dios para los momentos difíciles que nos vienen y tenemos una respuesta que dar o tenemos algo que sentir que viene a través del Espíritu de Dios. Cuando no nos encontramos con ese Espíritu de Dios que nos lleva a una dimensión sobrenatural, es imposible de que nosotros nos podamos sostener en la vida con Dios, en la vida con Dios. Y en los últimos tiempos, si usted ve en la historia, ¿cuántas iglesias están decayendo espiritualmente? O el reino de Dios se está reduciendo. ¿Por qué? Se está reduciendo porque unos se están cansando de ser cristianos. Unos se están cansando porque dicen, aquí no hay nada. Ya me aburrí, ya me cansé y no veo nada, no cambio. En los últimos tiempos, el reino de Dios se va a estar encogiendo. Porque al final de los tiempos va a quedar la esencia, lo genuino de Dios, porque Él vendrá por lo genuino, por lo que ha perseverado, por lo que ha resistido aquellas pruebas, aquellos momentos oscuros, aquellas adversidades, aquellos ríos turbulentos. La iglesia hoy en día, en general, necesita saber quién es en el reino de Dios. Propósito de vida. Saber el propósito por el cual fue enviado a la tierra. Todos nosotros nos arreglamos, nos ponemos lo mejor que ponemos y bueno, y la ropita mejor que tenemos la ponemos para el día del servicio. Pero durante la semana hay un proceso de preparación, hay un proceso de santificación, hay un proceso en donde debemos de ser preparados por el Espíritu de Dios para cuando llegue el día domingo, vengamos nosotros ungidos. Y estas cuatro paredes no tienen nada, somos nosotros los que traemos la gloria de Dios, somos nosotros. Y en medio de todas las circunstancias difíciles que puede pasar el ser humano, se encuentra con el tesoro más grande. A mí me ministra mucho la historia de esos tres fieles con Daniel. Y yo lo estaba viendo cómo estos tres hombres entraron a ese horno de fuego. A ese horno de fuego. Y fue uno de los momentos que me inspiró tanto el Señor. Váyanse al libro, porque van a decir ustedes, aquí no hemos leído Biblia. Pero váyase al libro de Daniel. Mire, en el libro de Daniel voy a tratar de no ser muy extensa, porque siempre nosotros tendemos a extendernos mucho. En el libro de Daniel, nosotros encontramos unos secretos divinos. Y en estos tres personajes que usted los va a ver, en estos tres personajes está Sadrach. ¿Sí se acuerdan? Son tres. Voy a leerlo y así quedamos más claro. Capítulo 3, versículo de 16 al 30. Le leo del 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego, ardiendo. 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y esos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro
que has levantado. ¿Qué reporte le dieron a su rey? 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego al instante. Fueron traídos estos varones delante del rey. 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Según Nabucodonosor, ellos no tenían ningún Dios. 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. 21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. O sea que a los que los echaron adentro se murieron, ¿no? 23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. 25. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Qué especial es de parte de Dios saber que cada uno de nosotros tenemos un ángel. 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid. Y venid entonces. Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Lo importante que es vivir una vida con Dios es oler a espíritu y no a carne. Si hubieran olido a carne,
como tan rica la carne de Argentina. Se los hubieran comido ahí. El lechón asado. 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Fíjense que en toda esta historia, este hombre al principio solo quería que otros creyeran en su Dios. Este rey tiene un poder, tiene un potencial y puede hacer que todos los que quieran a venir a adorarle y creer en él. Tenía suficiente poder para que otros vengan a postrarse ante él y creer en su Dios. Y yo creo que en la historia hubieron muchos que se postraron ante esa estatua. La adoraron y creyeron en los milagros que la estatua podía darle. Pero lo que quiero decirle aquí, ¿cómo un ser humano puede conquistar el corazón de Dios si no sabe quién es? ¿Cómo? En medio del caminar con Dios que nosotros tenemos, todos los días tenemos desafíos, tenemos pruebas, tenemos luchas muy grandes, día y noche, constantemente. Pero cada uno de nosotros debemos de tener el concepto, tener aquí penetrado lo más profundo de nuestro ser, de que en quién hemos creído, quiénes somos. Y estos tres hombres prefirieron entrar al horno de fuego que adorar a un Dios falso. Y hoy en día lo que está pasando en las nuevas generaciones es, las personas se están cansando, se están aburriendo de una vida con Dios. Oh, tantos años que dicen que ya va a venir Jesús y nunca apareció. Muere generaciones, muere segunda generación, muere tercera generación y nunca apareció ese Jesús que estaba por venir. La fe de la gente se está debilitando. Está la palabra escrita y no creen ni en la palabra. ¿Cómo van a sembrar de generación a generación la fe a otros que la van a necesitar? Vienen tiempos difíciles, están pasando manifestaciones sobrenaturales en la faz de la tierra como nunca en otro tiempo se habían dado. Y la iglesia, en vez de levantarse y agarrar fuerza y ser como esos tres hombres, no postrarse ante falsos dioses, sino perseverar en el único Dios, dueño de la vida, el único que nos impulsa hacia toda la verdad, la iglesia se está debilitando, se está muriendo, se están secando. Yo he visto gente que tiene 30, 40 años de ser cristianos y dice, no, usted los ve fríos, frívolos, sin fuerzas de seguir adelante. ¿Por qué? Solo porque les pasó algo tan insignificante en su vida. Los desafíos de la vida son constantes, son todos los días. Pero si no sabemos quiénes somos, nunca vamos a romper con una barrera entre el mundo y el reino de Dios. Fíjese que hasta dónde llega el pueblo de Dios. Debiéramos de ser, todos debiéramos de conocer dónde vivimos. El pueblo de Dios se debiera de reunir, unánimes juntos. Saber el dolor de uno con el otro. Saber si uno comió hoy y el otro no comió. Compartir la mesa, compartir el pan. El pueblo de Dios debiera de estar así. El mundo miraría cómo el pueblo de Dios está pasando en un tiempo de unidad, porque con su ejemplo están manifestando la gloria de Dios. Nosotros somos los agentes de Dios aquí en la tierra. Somos enviados con un propósito para extender el reino de Dios, pero de nosotros tiene que salir fruto del Espíritu para que podamos extender el reino de Dios. Pero si cualquier dolor nos pasó y ahora ya creer de que no existe Dios, eso es equivocado en nuestra vida. Hasta el último momento de nuestra vida debemos de seguir confiando en el único Rey de Reyes y Señor de Señores, que nadie más ha pagado el precio de sangre como lo pagó Jesús en una cruz. Cuando usted se sienta mal en su vida espiritual o se sienta mal de que nadie lo abrazó hoy este día, acuérdese que Jesús llegó a una cruz
¿Por qué llegó a esa cruz? Derramó su sangre. Vino a salvar lo que se había perdido, lo que nadie pagaba por nosotros. Él llegó por su voluntad propia a esa cruz. Derrama su sangre porque Él quiso y lo hizo por amor. Cuando nos dañen, cuando nos afecten en nuestra alma, en nuestros sentimientos, acuérdese de algo. Jesús llegó a la cruz. Nadie va a pagar ese precio por usted. Nadie. Ningún ser humano va a pagar ese precio. Tuvo que ser alguien con el espíritu sobrenatural que lo llevara a la cruz a pagar ese precio tan alto. Entonces usted diga, bueno, verdaderamente yo amo a mi hermano, yo amo a tal persona, la bendigo. Nadie pagó ese precio como Jesús lo pagó en la cruz. Y yo ahora agarro fuerzas en Dios y sigo mi fe en Dios. Y no fui enviado a la tierra solo para quedarme sentado. Probado, requete probado. Estos 3 hombres a mí me inspiran fe. Me inspiran mucha fe y mucho deseo de seguir adelante. Porque me di cuenta cómo ellos conquistaron el corazón de Dios. Con la fe que esos hombres tenían, prefirieron que los mataran a negar la fe. Y hoy en día, por poco dinero, muchos niegan la fe. Yo le decía a la congregación la vez pasada, si yo les pagara a ustedes por venir a la iglesia se me llena. ¿Cuánto gana al día una persona? Aproximadamente 50, 100 dólares. Si yo les ofrezco a ustedes pago para que vengan a la iglesia, se me llenaría la iglesia. Pero a veces el ser humano lo que hace es irse a trabajar doble o 3 veces, pero no ir a adorar a Dios. Y en los momentos oscuros, en los momentos de tribulación, ahí sí queremos el favor de Dios. ¿Sabe lo que me sostuvo a mí en esos tiempos difíciles? Y eso es lo que le puedo contar más grande, pero hay otras cosas que han pasado más. Lo que me ha sostenido hasta el día de hoy es mi fe puesta en Dios. Si yo no hubiese creído desde un inicio en quién es Dios en mi vida y el propósito por el cual Él me envió a la tierra, Él pagó un precio muy grande por mí. Él ha invertido mucho de Él. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios en su vida? ¿Sí? Eso es un poder sobrenatural que usted tiene. Y por medio de ese poder sobrenatural nosotros podemos hacer grandes milagros y proezas. Cuando la persona cree que Dios no le usa, ¿usted tiene algún don? A ver, ¿quiénes tienen dones? ¿Qué hace usted? Solo piénselo. ¿Qué hace usted con el don? ¿Lo tiene guardadito, empacadito? ¿O hasta que le den el púlpito usted lo va a desarrollar? No. Lo tiene usted escondido, lo tiene opacado, lo tiene sin actividad. Tiene uno, como el de los talentos, ¿te acuerdas? Lo tiene guardadito, esperando esa oportunidad. Usted póngalo al servicio de Dios. Y el Señor va a ver de que usted lo ha puesto al servicio de Dios. Él le va a dar más, y le va a dar más, y le va a dar más. Algo que a mí me queda claro, que el Señor usa a quien está más ocupado, lo usa más. Pero al holgazán, al perezoso, no. Él no le gusta tratar con esa gente. El holgazán y el perezoso los deja que sigan descansando, que sigan durmiendo. Hasta se tupen de la mente de tanto dormir porque no tienen ni pensamientos claros por mucho dormir. Pero el que está ocupado en el reino de Dios, el Señor le da más, le revela más y le enseña más. Dios es buenísimo, buenísimo. Les leía la historia de estos 3 hombres para que usted se ubique y se encuentre con usted mismo. ¿Hasta dónde está su vida con Dios? ¿Hasta dónde está dispuesto a negar la fe o a perseverar en la fe? Por eso se la leí. Eso me ayudó a mí a poder decir, Señor, aquí estoy. Y hasta el último día
de mi vida, sacaré la iglesia adelante con tu fuerza y con tu presencia en mi vida. Y usted sabe que la gente siempre empieza a hablar otras cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasa, pastora? Y si se casa y que no sé qué, y unos empiezan a querer que ya me case con el apóstol, con el pastor, con el profeta, ¿verdad? Y empiezan a hacer parejas. El ser humano empieza a trabajar su mente. Y yo no le voy a decir que estoy ausente de eso, no, tampoco, no voy a usar el púlpito para eso. Pero una persona que ame a Dios, que conozca a Dios, que sea nacido de nuevo, no necesita tener un título para venir a ser esposo o esposa de alguien. ¿Estamos? ¿Se acuerdan Oseas? Bueno, le dio a ese profeta a Dios la oportunidad de restaurar a esa mujer. Viene y la restaura, la redime. Usted no sabe en qué Dios lo va a usar, pero usted disponga el corazón ante Dios para lo que usted le va a entregar a Dios. En el libro de Oseas, en el libro de Joel 2:28, en Joel 2:28 nos dice algo, y eso es una de las cosas que inspira mucho quizás al sexo femenino para el servicio a Dios. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí dice, después dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero lo que le quiero decir ahí es: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Para que una persona venga al servicio de Dios, tiene que tener conciencia y aceptarlo en su espíritu, de que el Espíritu de Dios fue derramado sobre toda carne. Así que no hay acepción de personas, que solamente el que le puede servir es un hombre. ¿Estamos? Toda carne derramó su espíritu, y el que recibe esa unción sobrenatural tiene el poder suficiente para servir a Dios, para extender el reino de Dios, pero todo hacerlo bajo una cobertura espiritual. Pero eso es lindo, eso es lindo. Cuando la mujer entiende el orden de sumisión y de obediencia, no le cuesta el servicio a Dios, porque a muchos les cuesta el estar bajo autoridad. Y cuando les cuesta estar bajo autoridad, eso es terrible. Esos son los problemas que se dan en las iglesias, porque nadie se quiere someter a otro. Todos quieren tener su propio reino, gobernar y guiar su propio reino, y ese es un error. En el pueblo de Dios no se debiera de dar, porque Dios puso y estableció el reino. ¿Sí me entiende? Lo estableció de una manera soberana, de una manera poderosa, de una manera en donde Él es la autoridad máxima. ¿Y a quién le dio Él la autoridad antes de irse? ¿A quién? Le dio la autoridad a la iglesia. Le dio la autoridad a la iglesia. Él se fue, está sentado a la diestra del Padre, pero le delegó la autoridad a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia hiciera el trabajo aquí en la tierra. No que se anduvieran peleando, no que anduvieran diciendo yo soy el mejor pastor, o tengo la mejor iglesia, o estoy en la mejor posición. Jesús delegó la autoridad a la iglesia. No se la dio a las cuatro paredes, se la dio a la iglesia, a usted y a mí, para que nosotros extendamos el reino, para que los milagros y los prodigios se den a través de nosotros. Todo el que cree puede hacer, mover y temblar la faz de la tierra. Y donde quiera que vayamos, extender el reino. Claro, donde quiera que vayamos, extender el reino en una forma sobrenatural y poderosa.
A veces nuestra familia no nos cree, ¿verdad? A veces la familia es la que menos cree en los cambios que Dios hace en nosotros. Pero acuérdese que hay otros que nos creen. Y no hay que debilitarnos, sino que hay que agarrar fuerza y hay que seguir. Tres requisitos. Le voy a mencionar aquí para ejercer la autoridad delegada. Debe de saber que toda autoridad viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la estableció. Váyase al libro de Romanos 13:1. Para conquistar en el reino de Dios, tiene que saber puntos importantes. ¿Quién es en el reino de Dios? El propósito por el cual fue enviado a la tierra y cómo usted maneja la autoridad espiritual. ¿Sabe que una de las cosas, la cobertura espiritual que tenemos como congregación, una de las cosas que me llamó la atención fue que ese ministro entiende bien acerca de la autoridad espiritual? Y eso me gustó de él porque dije, bueno, entiende bien, la ejercita, la ministra, y eso va a ayudar para que no se me vaya por otro, ¿verdad? Por otro espacio o se me meta por otro lugar de la iglesia. Y eso me gustó mucho porque el reino de tinieblas siempre anda queriendo cómo destruir la iglesia, cómo quererse meter sutilmente. Entonces, para que debe de saber que toda autoridad viene de parte de Dios. Toda persona llamada a ser autoridad debe de reconocer, debe de conocer qué es la autoridad espiritual y cómo va a ejercitarla. Entonces, Romanos 13:1, para confirmar eso que le estoy diciendo, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros tenemos jefe fuera en el trabajo, por ejemplo, vamos manejando y el policía tiene sus reglas, tiene sus leyes, nosotros debemos de respetarlas, obedecerlas. Yo no voy a venir a ser autoridad sobre ese policía porque él ha aprendido conforme a su ley cómo va a ejercitar esa autoridad. Entonces yo solamente tengo que obedecer y estar bajo de su autoridad. ¿Sí estamos? No tengo que rebelarme como hija de Dios que soy y entendiendo qué es la autoridad espiritual. Las iglesias muchas veces el ser humano no se quiere someter. Por una u otra razón no quiere entrar en esa actitud de obediencia. Y viera cómo Dios lo bendice a uno. A mí no me costaba mucho someterme al esposo. A mí es algo que mi papá me enseñó mucho ese principio, que era someterse a una autoridad. Y si usted es padre y tiene la oportunidad, puede educar a sus hijos y enseñarles, enséñeles. Y cuando sean grandes no les va a costar someterse a una autoridad superior de ellos. Y hoy en día, cuando me tocó estar bajo la cobertura de un pastor, de un ministro, no me costó, porque había entendido ese principio. Y usted todavía está a tiempo, gracias a Dios de que está aquí, y puede ejercer ese principio. Usted tiene sus pastores, creo que tiene sus líderes, sus ancianos, gente aquí que está en autoridad. Y aunque a veces uno se sienta, estará diciendo lo correcto o no, usted sométase, que Dios va a corregir y va a ayudar al que está en autoridad sobre la vida suya. Pero es algo que el Señor lo bendice tanto y nos respalda en lo que nosotros podemos hacer. En todo ese plan y ese propósito divino de Dios, el Espíritu de Dios se mueve y nos enseña de cómo nosotros podemos perseverar en los tiempos críticos, en los tiempos difíciles, en los tiempos más duros de nuestra vida. Estaba un día en casa, un día por las noches que a veces uno tiene encuentros con Dios. Y estaba con el Señor en esos momentos y le dije: Señor, no sé qué dirección voy a tomar, no sé lo que voy a hacer,
pero necesito tu guianza, necesito tu ayuda. No tengo más palabras como hablarte, pero sí quiero una confirmación. Necesito oír tu voz. Y en ese momento, a la media hora de estar dormida, mire, me despertó un destello de luz que entró por la ventana de mi cuarto. Y eso fue real, porque yo estaba dormida. Y desperté por el destello de luz tan fuerte que vino de la parte así, entró por la ventana de mi cuarto directamente a mi cama. Me senté, pero fue un reflejo, un resplandor. Eran las 3 de la mañana. Esa fue la confirmación que yo recibí de parte de Dios. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Me agarré otra vez de la mano de Dios y le dije, aquí estoy. Tú eres mi amparo y mi fortaleza. Y allí vino el Salmo 121 que dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y yo le transmito a usted esa fe, esa confianza de que por ningún motivo, por ninguna circunstancia, tire su fe o venda sus principios. Los 3 personajes que leíamos, ellos no se doblegaron ante otros dioses y pasaron circunstancias difíciles. Creo que cada uno de ustedes está pasando una situación hoy y puede decir, esa es la más dura que usted está pasando en su vida. Todos podemos decir lo mismo, porque cada quien sabe hasta dónde le aprieta su zapato. Cada quien conoce su dificultad, cada quien conoce su estilo de vida. Pero conozca al dueño de la vida y Él no le va a traicionar ni le va a defraudar. Él no le va a defraudar. El Señor desea que tengamos gracia, gracia sobre gracia, y que todos nosotros emprendamos un nuevo camino, una nueva etapa en la vida. Sabe que la iglesia necesita ser restaurada, restaurar el hombre con el hombre, perdonarse, pedirse perdón unos con otros. El hombre con la iglesia y la iglesia con Dios. El hombre con el hombre o mujer con mujer. No estoy hablando del ser humano en la naturaleza de Dios. El hombre con el hombre. El hombre con la iglesia con Cristo. Muchos hoy en día fracasan porque no ejercen ese principio. Y el principio de la sabiduría de Dios está allí, enseñándonos, restauren, rediman, sanen, perdónense, ámense, para que pueda descender mi gloria y mi presencia. Mientras eso no pase en las iglesias, no va a haber nada. Vamos a llegar y ¿a qué Dios vamos a adorar? Vamos a saber que existe un Dios, pero no vamos a tener una relación cercana, muy íntima con el amado. Y Él quiere que tengamos una relación tan íntima con Él para que pueda descender su gloria y su manifestación divina. Nosotros vamos de paso, mis hermanos. En esta tierra vamos de paso. Nosotros, ¿cuánto tiempo más vamos a estar aquí? No sabemos cuánto. Un día leí una historia. Hay un país en donde ese país, cuando la persona muere, llevan a un vidente a los funerales, a las capillas. Y ese vidente está allí porque la pregunta que le hace la familia es, ¿quién es el que va a morir después de esa persona que están velando? ¿Y sabe lo que les dijo el vidente? El que salga primero, ese es el que va a morir. Tenían 3 días de estar y no salía nadie.
Imagínense cómo está el mundo. ¿Y dónde estamos los hijos de Dios? Para ayudar a la gente a salir de las confusiones. ¿Dónde? Si a veces los hijos de Dios estamos escondiditos porque no queremos salir. Entonces, la gente seguía allí, cantidad de gente ahí, estaban aguantando hambre, pero nadie quería salir hasta esperar. ¿Y sabe lo que hicieron? Sacar la caja de muertos primero. Mire, la sacaron, la empujaron y salió un grupo. Porque así era la única forma, el temor, el miedo, la inseguridad llega a la vida de la persona que le atormenta y créame que eso es terrible, eso son andar muertos en vida. Y de esos no solamente existen así, también llega gente hacia las iglesias. Gente de doble ánimo que conocen la verdad, pero no se paran en la verdad. No se paran en la verdad. Tiempos críticos. Todos somos llamados a extender el reino y a clamar juntos y a trabajar en unidad, sometidos a la autoridad máxima y a las autoridades puestas por Dios aquí en la tierra, y a no dejarnos ganar y a ser destruidos por espíritus inmundos que quieran deshacer la obra de Dios aquí en la tierra. Cada persona da testimonio y se conoce por sus frutos, a qué Dios sirve y a qué Dios pertenece. Si cree en el Dios de la vida, da frutos de vida, da frutos de fe y de esperanza. ¿Sabe que al ser humano le gusta saber escuchar lo que quiere? Lo que quiere. Por ejemplo, se muere alguien, se murió. Mi hermano, no se preocupe, está gozándose ya con el Señor. Deleitándose en la presencia de Dios. Se fue al mejor lugar y empieza a darle mentira al familiar. Es pura mentira. Lea la Biblia, yo no me voy a extender mucho ahí, solo le traje un pedacito. Y le empiezan a dar, llegó una hermana y me dijo, pastora, no se preocupe. Mira hasta lo que se atrevió, lo que me dijo. Le traigo un mensaje de su esposo. Anoche me dijo que él estaba bien y que se estaba gozando con el Señor y estaban danzando juntos. Y me dijo su esposo que yo le trajera este mensaje. Una mujer de oración, que usted le va a ver postrada a la mujer de rodillas, pero no sé a qué Dios adora. Y esta mujer se atrevió a llegar a decirme eso. Y le dije, ¿sabe qué? No sé a qué Dios usted sirve o en qué Dios usted cree. Pero en el que yo creo no dice eso. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que todos duermen en la paz de Dios hasta esperar el día de la resurrección. Pero el ser humano le gusta sentir la aspirina o la pastillita que le calma el dolorcito en ese momento. Y creen la mentira. No mintamos. No digamos lo que no dice aquí por agradar a otra persona. Dos cosas importantes, y ya lo voy a ir dejando con esto. Una cosa es hacer lo bueno y otra cosa es hacer lo correcto. Si nosotros aprendemos a hacer lo bueno, entre nosotros nos vamos a volver buenísimos. Oh, qué buena pastora. Mira todo lo que me trajo. Qué bueno mi hermano. Pero cuando el hermano ya no tiene recursos para comportarse bueno con el otro, ¿qué va a pasar? Le falló, ya no lo quiere. ¿Qué le pasó? Ya tiene otra amistad mejor. Entre nosotros queremos ser buenos, buenos y buenos y buenos, pero no correctos. Cuando nosotros buscamos hacer lo correcto, una cosa hacemos, pero la hacemos buena. ¿Y a quién agradamos? Al de arriba. ¿Y a quién debemos de agradar? Al de arriba.
Entre nosotros hoy somos buenos, ya al salir de la iglesia ya no mucho. Las parejas, ¿saben lo que pasa con las parejas? Las parejas se pueden hablar de todo mirándose, no se miran de revés de ojo así, porque están a la par o de espalda con espalda. Pero es muy raro que la pareja converse cara a cara, cara a cara. Cuando la pareja, cuando el matrimonio conversa viéndose a los ojos, se va a entender más, se va a conocer más, se van a amar más, se van a unir más y van a llegar años de matrimonio conociéndose mejor. Una cosa es hacer lo bueno y otra cosa es hacer lo correcto. Lo correcto nos lleva a la vida eterna. Lo bueno solo es para satisfacer nuestra carnita aquí en la tierra. Por eso es importante que si nosotros somos nacidos del agua y del Espíritu, somos salvos por gracia, que luchemos y peleemos por nuestra salvación. Y que esos principios nunca se aparten de nuestra vida. Es importante conocer el destino de vida, el propósito de vida por lo cual venimos a la tierra. Y no perder el enfoque de nuestra vida eterna, no perder el enfoque y no detenernos para que nadie nos desvíe. ¿Han visto esos animales que les ponen así un protección así para que solo miren hacia adelante? Para que solo miren hacia adelante. Van dirigidos hacia una dirección en donde no se deben de desviar, porque este es el propósito por el cual ellos van en esa tierra. Nosotros, usted y yo, debemos de enfocarnos hacia dónde está nuestra meta final. ¿Dónde está nuestra meta final? No detenernos porque nos quieran, ¿me entiende?, hacer retroceder, no detenernos, sino enfocarnos. Somos enviados por el Señor, por Dios Todopoderoso para extender el reino de Él aquí en la tierra, sí, pero no debemos de enfocarnos en nuestras cositas carnales que nos quieran desviar del propósito y el plan de Dios, porque eso nos van a desviar de la vida eterna. ¿Y de qué sirvió? Tantos años de sacrificio, tantos años de esfuerzo, tantos años de amor por Dios, ¿qué sirvió? Nada. Al final de una carrera se terminó todo y no se llegó a la meta final. Cuando mi esposo me dijo, Meli, el día que yo parta con el Señor, haces una cremación. Cada quien tiene sus deseos, ¿no es así? Y uno tiene que respetarle a la persona. Si no cambian, pues ya no le dio tiempo, ¿no? Haces una cremación y quiero de que te subas a una avioneta y tires esas cenizas y que rieguen toda la tierra y que te subas a la montaña más alta. Y le dije, ¿por qué quieres? Ese deseo está bien raro, porque yo subirme a una avioneta, y si esas cuestiones tiemblan demasiado, ¿no? Y ya no me dijo de que se retractaba de lo que había dicho, pues tuve que hacer ese acto. Ya no sabía por qué sentía emoción, por estar en la avioneta arriba, o porque él ya no estaba, o por lo que tenía que hacer. Mis emociones estaban tan desordenadas que mejor me dio risa. Pero estaba en el aire y había una sonrisa pero era algo, un gozo de parte de Dios. Y el piloto que andaba piloteando la avioneta dijo, aquí hay algo especial entre ustedes. Yo andaba con mi hijo. Dice, aquí hay algo especial, pero la presencia de Dios estuvo hasta el último momento. Si algo así sucede, hay que cumplir con lo último que la persona hay que buscar hacerlo. Pero hoy en vida es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Todos los muertos son buenos. Todos los muertos es el mejor muerto que ha habido en la historia. El que está en el ataúd es la mejor persona que ha existido y que por qué se tuvo que ir. Pero cuando estuvo en vida era el peor. Ni le llamaban, ni lo visitaban, ni lo atendían. Pero el muerto, como está indefenso, solo falta que uno se levante y les diga mentirosos. Solo falta que alguien así. Les cuento una historia ya para ir terminando.
un hombre antes de morir pidió 3 deseos. 3 deseos. Y le dijo el familiar, ¿por qué quieres esos 3 deseos? Difícil de cumplirlos. Le dijo, quiero esos 3 deseos, que se cumplan. Era un hombre millonario. Le dijo, quiero que cuando me muera, los médicos que me atendieron durante el proceso de mi enfermedad carguen el ataúd. 6 médicos cargaron el ataúd porque 6 médicos habían tratado la enfermedad que tenía. Y ninguno pudo acertar para la cura. Y le dijo, la número 2 es que vayas y saques todo el dinero del banco, todos mis bienes, y los tiren en la calle donde va a pasar el ataúd. Tiren todo el dinero. Y así pasó, tiraron todo el dinero. Y los médicos iban cargando el ataúd, caminando sobre del dinero. Ahí la gente, usted sabe, va al funeral y pues se embolsaba su dinero, ¿eh? Ese era un funeral pagado. Y le dijo, la número 3 es que cuando me metan al ataúd, me dejen las manos de afuera. Y le dije, ¿por qué las manos de afuera? Le dijo, bueno, la número 1 le dijo, porque quiero que los médicos entiendan de que ellos no tienen el poder para sanar a ningún ser humano. El mundo debe de entender que solamente Dios tiene el poder para sanar y para salvar. Le dijo, la número 2 es para que el mundo sepa que el dinero del mundo no pudo sanar mi enfermedad. Y que todo ese dinero hoy, que yo lo hubiese podido usar para los pobres, para el huérfano, para la viuda, no lo hice. Porque pensé que todo me lo iba a llevar. Y que el mundo sepa que eso no tiene ningún valor. Y le dijo, el número 3, para que el mundo sepa que así como vine, así me voy. Sin nada me voy. Con las manos vacías. Yo no sé si a usted le gusta esa canción. Con manos vacías, vengo a ti. A mí no me gusta. Con manos vacías se va el que se muere. Con manos vacías vino, con manos vacías se va. Con manos, con nosotros, con el deseo ferviente de adorar a Dios. Con manos llenas, con el deseo, el amor que tenemos por Dios. Entonces, esos 3 deseos, ¿se ubica usted? ¿Cuánta gente está atada a esos 3 deseos? Y no encuentran el camino de la verdad porque están ligadas sus mentes, sus corazones, están atados, están poseídos y no tienen libertad. Es bonito el camino de Dios. Y cuando usted y yo encontramos el propósito de vida, nos podemos enfrentar a cualquier gigante y el gigante va a decir, esos vienen ungidos por Jehová. Y no hay nada que los pueda derribar, no hay nada que los pueda derrotar. Piense en qué posición usted está con Dios, en qué situación está en estos momentos con Dios. ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué es lo que quiere usted el día de mañana? ¿Qué es lo que quiere usted para el futuro? ¿Quiere seguir igual o quiere ser mejor? ¿Cuál es su situación actual? Eso es para que se presente delante de Dios y le diga, Señor, heme aquí. Yo no quiero vivir mis días solo por vivirlos. Yo no quiero pasar mis días solo por pasarlos. Yo no quiero vivir solo por comer. Yo no quiero desperdiciar los años o los días de vida que yo tengo. ¿Cuándo será el final de nosotros? No sabemos. Pero hoy tenemos la oportunidad de hablar al Rey de Reyes y Señor de Señores y de presentarnos como lo que somos y de agradecerle por la vida que nos da.
de agradecerle a cada momento de nuestra vida, de que en Él está la fe, la esperanza, y que no hay ningún otro Dios que puede compararse a su poder como lo es Él. Él es todo para mí, Él es todo para usted. En los momentos oscuros, en los momentos difíciles, en los momentos que nos encontramos en el horno de fuego, allí está un ángel, allí está alguien por nosotros que lleva el mensaje al Padre. No estamos solos. Hay un poder sobrenatural que gobierna nuestra vida y que nos da fuerzas para seguir. Pero eso sí, créale y ámelo con todo su corazón. Dios es el único, el sabio Dios, quien merece toda gloria y toda honra por los siglos y los siglos. Todo lo que usted decida y quiera emprender en la vida, lo puede lograr, lo puede lograr. Solo es que usted lo quiera hacer y lo puede lograr, lo puede alcanzar. Ese poder sobrenatural es más poderoso que cualquier otro poder que quiera gobernar la tierra. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, y por ser hijos del Dios Altísimo tenemos las riquezas de su gloria, las riquezas de su gloria. Póngase de pie, póngase de pie. Yo no sé si, pastor, podemos pasar y orar todos juntos aquí. Pasen todos aquí. Y va a ser algo, pasen todos aquí conmigo. Va a ser algo usted mismo, ¿sabe? Usted mismo va a hacerlo. Usted mismo va a bendecir su vida. Usted mismo va a creer en el potencial que el Espíritu de Dios ha derramado sobre usted. Usted mismo. Quiere postrarse, póstrese. Quiere quedarse parado, quédese parado. Quiere quedarse sentado, quédese sentado. Pero yo quiero hacer una oración con usted. Yo quiero hacer una oración con usted porque yo sé que todos nos necesitamos unos con otros. Uno está más fuerte que otro, otro está más débil, pero todos necesitamos esa fuerza sobrenatural que nos impulsa a seguir. Y el pueblo de Dios debe de estar unido, debe de estar junto, unánimes en el mismo espíritu. El pueblo de Dios no debe de estar en divisiones. El pueblo de Dios no debe de estar separado. El pueblo de Dios debe de estar en el mismo círculo de unidad para que pueda descender la gloria del Dios Altísimo. Él nos pone en lugares especiales, nos pone en lugar de honra, derrama sobre nosotros misericordias, sobreabundantes misericordias. Aunque otros no crean en nosotros, Él siempre cree en nosotros. Pero nuestro estilo de vida debe de cambiar. Debe de cambiar nuestra fe. Debe de ser fortalecida por Él. Fortalecida porque es mi voluntad, es su voluntad de que nuestro estilo de vida sea transformado. Y que no solamente seamos un cristiano más, sino que seamos un hijo, una hija más que ha tomado la determinación de honrar al único Rey de Reyes y Señor de Señores y servirle, adorarle, exaltarle, cambiar áreas de nuestra vida que no permiten recibir la manifestación sobrenatural. Bendito Padre Celestial, esta es tu casa, mi Rey.